Hola, muy buenos días, Dios te bendiga. Continuamos con esta serie, estamos hablando acerca del Halloween y en esta ocasión, en esta mañana, estaremos hablando acerca de quiénes son estos hombres, los celtas y los druidas. Tal vez muchas veces has escuchado ese término, pero no has podido entender o comprender el por qué hoy en día el Halloween es una fiesta satánica, es una fiesta pagana y que se ha comercializado y muchas personas celebran sin darse cuenta de los daños y de todo el plan diabólico, espiritual que está detrás de esta fiesta. Qué bueno que estés conectado, conectada a este tiempo. Te invito a que abramos la palabra de Dios en Efesios capítulo 5, el versículo 10 en adelante. Vamos a entender el por qué esta serie, el por qué este conocimiento, el por qué necesitamos profundizar un poco más y por qué algunos cristianos inconscientemente todavía practican esta fiesta, todavía se vuelven partícipes de esta fiesta pagana llamada el Halloween, el Día de la Muerte o conocido también como el Día de los Santos. Muy bien, la palabra de Dios dice en Efesios capítulo 10, comprobando lo que es agradable al Señor. Y el versículo 11 dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Versículo 12, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. 13, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Versículo 14. Dice, por lo cual, dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Precisamente este versículo que nosotros encontramos aquí en Efesios es directamente hablando de estas fiestas paganas, estas fiestas que nos conducen hacia la muerte. Y ese es el plan de Satanás. El plan de Satanás es traer muerte y destrucción. Dice la palabra de Dios, Satanás vino para robar, matar y destruir. Detrás de esta fiesta lo que hay es destrucción. Espiritualmente necesitamos estar despiertos para poder ver las verdaderas intenciones que Satanás tiene para destruir, para tergiversar. Y obviamente, como les dije al principio, una media verdad hace más daño que una mentira directa. Así que acompáñame a orar para que este tiempo sea de provecho y de mucha edificación. Padre, te damos gracias. Dios Todopoderoso, colocamos delante de ti, Señor, este tiempo, esta enseñanza, Señor Dios, estos principios. Anhelamos, Señor, que tú nos des la sabiduría, la claridad, Dios, y que sea tu palabra, que sea tu propósito, que no vuelva vacío, Señor Dios, esta palabra que hoy será predicada, Padre, el día de hoy. Señor, gracias porque este conocimiento nos llevará a la verdad y nos llevará a rechazar toda práctica ocultista en el nombre de Jesús y a orar por aquellos que todavía están, Señor, con un velo puesto, Señor, sobre sus ojos, sobre sus mentes, por el cual no le resplandece la luz de Cristo. Te pido, Señor, que nos ayudes, que nos ilumines. Trae la revelación a nuestra vida, trae la convicción a todos aquellos, Padre, que todavía no se sienten seguros, a todos aquellos a los que llegue este video y que tal vez todavía participan de estas fiestas, participan de esta fiesta pagana llamada Halloween. Padre, en el nombre de Jesús, reprendemos esta práctica, reprendemos, Señor, en el nombre de Jesús. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo estoy seguro que todos los que están escuchando también podrán decir lo mismo. Yo y mi casa serviremos a Jehová, serviremos a Jehová. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios, porque tú eres santo, porque tú eres poderoso. En el nombre de Jesús, amén y amén. Sabemos que Satanás se disfraza como ángel de luz y eso lo ha vuelto atractivo. Se vuelve atractiva muchas de estas prácticas. No solamente en eso, sino que tal vez muchos cristianos hemos visto, y se lo digo porque lo he visto, muchos cristianos en momentos de crisis financiera se ven tentados a alquilar disfraces. En momentos de crisis financiera se ven tentados a vender disfraces. Entonces se lo digo porque lo he visto, lo he comprobado con mis propios ojos, he podido ver cómo personas cristianas, con la fe cristiana, son capaces de en momentos de crisis estar vendiendo disfraces, alquilando disfraces, incluso
personas hacen maquillajes el 31 de octubre. Personas cristianas que trabajan en una peluquería, que trabajan en esto de la belleza, personas que se dedican a hacer maquillajes para Halloween, para disfraces. No, es que me está yendo bien, ayúdeme a orar para que vengan más clientes. Me lo han dicho personalmente, o sea, no te estoy exagerando. Y usted tal vez se ría, algunas personas radicales tal vez se rían de esto y pensarán que es descabellado, pero es una realidad. Y por eso es importante, porque tal vez usted dice, bueno, ¿y esta serie qué tiene que ver conmigo? Porque yo soy una persona radical y yo no me enredo en estas prácticas y mucho menos a mis hijos. Yo se lo puedo decir de esa manera, pero lastimosamente dentro del cristianismo hay muchas iglesias que celebran el Halloween, así se lo digo. Muchas iglesias que celebran y que piensan que eso es algo normal, y que de alguna forma no pueden privar a sus hijos de esa tendencia, de esa inclinación. O sea, sus hijos quieren disfrazarse y usted, como padre liberal que es, permite que sus hijos lo hagan y toma la decisión y dice, no, hágale, disfrácese, yo quiero ver a mi hijo feliz, a mí no me interesa lo que piensen los pastores, a mí no me interesa lo que piense la doctrina, yo quiero hacerlo de esa manera. Y hoy en día el Halloween es una publicidad para los comerciantes y por eso es importante, por eso muchos lugares, Tigo, Claro, Falabella, todos esos lugares los han decorado con arañas, con duendes, con murciélagos, con calabazas. ¿Por qué? Porque ese es el comercio, una fiesta inofensiva. Y esa es una noche en que las personas decentes se convierten en exhibicionistas insolentes. El 60% de los disfraces de Halloween se venden no solamente a los niños, sino a los adultos, imagínense. El 60% de los disfraces se venden a los adultos. No hay nada más aterrador que estos adultos participar de esta fiesta. Entonces, el 31 de octubre para los lectores psíquicos, los visionarios autoproclamados, los videntes, hechiceros, es el momento más ocupado del año. Está todo el mundo involucrado, los que trabajan en textiles, los que trabajan en hacer estos disfraces, los que trabajan en esto de la comercialización de dulces, juguetería y todo esto, precisamente es el tiempo más ocupado del año. Pero sabemos que detrás de esa fiesta pagana está Satanás. Entonces, 1 de cada 4 personas entre los 18 y 40 años de edad se disfraza de algo. Cada 4 personas entre los 18 y 40 años de edad se disfraza de algo. Mire, los que publican libros sobre temas que van desde la astrología hasta la brujería, indican un dramático aumento en las ventas en este tiempo. Se comienza a incrementar la fiesta del Halloween, el Día de los Muertos, para muchos o para los cristianos, entre comillas, llamado por la iglesia tradicional, que fue la que permitió que esta fiesta se comenzara a regar por diferentes partes del mundo, porque lastimosamente eso fue lo que hicieron los emperadores, en este caso Constantino y todos ellos. Lo que hicieron para que su imperio no se acabara es adoptar diferentes prácticas paganas y comenzar a mezclarlas dentro de la iglesia, y por eso la iglesia católica significa iglesia universal, porque es cantidad de doctrinas, pensamientos, ideas. Y la noche del Halloween es una fiesta inofensiva, y mire cuánto daño le está haciendo a la humanidad. Entonces, Halloween es una tradición europea, por eso hemos hablado de que se le atribuía a los celtas, quienes poblaban la antigua Inglaterra, así como la Gran Colombia, que la constituía diferentes sectores, diferentes municipios, departamentos, y hoy en día le pertenecen a otros países. De la misma manera, la antigua Inglaterra, conocida como la Gran Bretaña, incluso Escocia, Irlanda hacía parte de ese lugar, el norte de Francia también estaba. Estas tribus eran unas tribus, digámoslo así, como las tribus que nosotros tuvimos aquí en Colombia, para que lo entienda mejor. Los chipchas, los muiscas, los quillacingas, los paeses, todas estas tribus estaban en Europa. Ellos tenían ciertos lenguajes, tenían ciertos comportamientos, era una cultura. No era, digámoslo así, un país que los caracterizaba a ellos, no había una civilización
que los hacía, que les permitía a ellos tener, digámoslo así, un origen, una identidad. No, más bien era una cultura de tribus, como los indios que nosotros tuvimos, los indígenas que nosotros y todavía hay. De esa misma manera en Europa también los celtas eran esa clase de personas que tenían una cultura, que tenían un lenguaje, que tenían ciertos comportamientos, y dentro de ellos habían muchas personas intelectuales, inteligentes, que organizaban clanes y organizaban proyectos y organizaban construcciones. Entonces, digámoslo así, eran tribus nómadas que comenzaron a gestarse. Obviamente también habían dentro de esos lugares, también habían lugares civilizados, personas civilizadas, personas que comercializaban normalmente, pero los celtas eran estos grupos, eran como una secta cultural que estaba dentro de estos lugares. Entonces, estos pueblos celebraban el último día de octubre, el fin de año, con el festival al dios de la muerte, Samaín. O sea, así como hemos hablado del calendario lunar, que es el calendario hebreo, y cómo el calendario hebreo comienza en un mes, en el mes de Tisri, ¿sí? Y termina digámoslo así, en el mes de Sivan, que eso fue lo que ya explicamos. Así como nosotros, también nuestro año comienza el 31 de diciembre a las 12 de la noche. Nosotros estamos dándonos el feliz año. De la misma manera, ellos también tienen un calendario particular, o tuvieron un calendario particular, y ese calendario comenzaba precisamente a las 12 de la noche, del 31 de octubre. Comenzaba el 1 de noviembre con el Día de los Muertos, el Día de los Difuntos, el Día de los Santos. Y hoy en día nosotros, la Iglesia Católica, lo celebra. Y ese es donde más misas se pagan a los muertos que ya fallecieron, y obviamente entra esa parte, esas prácticas, este tipo de ceremonias y este tipo de sacrificios. Incluso yo creo que las personas que fueron parte de la iglesia tradicional se dan cuenta que en estos tiempos también hay ciertas celebraciones en ciertas misas. Entonces, los celtas creían que Samaín permitía que a las almas de los muertos regresaran a sus casas esa noche, y pensaban que los demonios y fantasmas, gatos negros, deambulaban por todas partes. Y durante ese festival los druidas, que eran precisamente los sacerdotes y maestros de los celtas, se les ordenaba que encendieran una fogata en sus casas, entre tanto que ellos encendían otra fogata gigantesca en cierta parte. Ellos hacían ciertos rituales, buscaban ciertos valles. Por ejemplo, quiero decirle algo, y es que usted dice, bueno, ¿y a mí qué tiene que ver esos de los celtas? Yo ni los conozco, esa gente es desconocida para mí, yo ni siquiera apenas vengo a escuchar esa palabra, yo no tengo ninguna relación con eso. Pero si usted se ha dado cuenta, en los escritorios de ciertos computadores, me acuerdo cuando yo por primera vez encendí un computador en el colegio, yo creo que estaba en sexto, y encendía mi primer computador, yo me di cuenta de algo, y es que los fondos de escritorio, había un escritorio en particular que es un valle con unas piedras que se está mostrando ahí en pantalla. Y ese valle con estas piedras, que usted lo ve tan inofensivo, bonito, incluso en algunos celulares todavía es apetecible poner de fondo de escritorio, y parece que fuera algo que no tiene relevancia o un bonito paisaje, pero estas piedras que están ahí representan mucho. Incluso los sacerdotes druidas buscaban lugares así similares a estos, porque ese lugar es un lugar donde van brujos, hechiceros hoy en día. No los druidas de ese tiempo, no los druidas contemporáneos de ese tiempo, sino que otro tipo de brujos, hechiceros, van precisamente y adoran. Ahí también lo podemos ver en las imágenes. Y ellos hacen sus sacrificios, ellos hacen sus invocaciones. Entonces no es ajeno. Usted tal vez piensa que eso quedó en la historia, pero no es ajeno. Hoy en día nosotros también vemos brujos y hechiceros. Y la mayor parte de brujos, hechiceros, logran subir de niveles cuando visitan este lugar. Ese lugar es un lugar común y mucha gente va, lo visita y comienzan a hacer sus adoraciones, sus oraciones en ese lugar, invocando al dios de la muerte, a Samaín. Entonces, la fiesta del Halloween cobra poder porque hay muchos brujos, hechiceros, que desde ese lugar, desde ese punto supuestamente de poder y consagrado a Satanás,
Ellos están orando por todos los niños disfrazados, por todas las personas que están recibiendo un dulce el 31, por todas las personas que están celebrando en diferentes partes. Por eso yo le animo a usted que me está escuchando el día de hoy, yo le animo a usted que si el sábado van a hacer algo en el colegio, no lo mande. Ojalá no lo manden desde el viernes, porque el diablo, Satanás es muy astuto. Satanás es muy astuto y como cae domingo, el 31 de octubre cae domingo, usted tal vez dice, no, es que el domingo no, yo voy a la iglesia con mi hijo el domingo, pero el viernes tal vez lo están celebrando en algún colegio o el sábado. No mandes a tu hijo, por favor, compartan este video, Dios tal vez está guardando a alguien de algún accidente, no sé. No es que sea ave de mal agüero, y como le he dicho muchas veces, Dios no es un aguafiestas cósmico, al contrario, Él quiere mostrarnos su voluntad, la cual es perfecta y agradable. No se trata de lo que pueda pasar, que le dieron un confite envenenado. No se trata de eso. Se trata de lo que puede pasar más allá con esta consagración. El comportamiento que desarrollará tu hijo, tu hija más allá. La inclinación que tendrá a ciertos tipos de cosas, a las drogas, la inclinación que tendrá al homosexualismo, al lesbianismo, porque es algo espiritual. Y no es que no es que yo sea exagerado, es una realidad. Es una realidad. Hay personas en este momento concentradas en diferentes lugares. Hay sacrificios humanos, sacrificios de animales que en este momento se están llevando a cabo con el propósito de consagrar esta fiesta, la fiesta de los santos. Hay consagraciones, sacrificios, hay ayunos, vigilias de sacerdotes satánicos, satanistas, hechiceros, santeristas que están consagrando. Ellos se han unido para este tiempo, para maldecir las familias, para maldecir los hogares, para maldecir a los niños. Ellos se han unido. Y por eso es que te digo, es necesario entender esto. Hoy en día, la palabra tal vez ya no son los celtas ni los druidas, porque ese es el origen. Hubo una guerra, el Imperio Romano, porque los celtas hacen parte del tiempo de hierro o el Imperio de Hierro, que es el Imperio Romano, están precisamente en esa parte. Y hubo una guerra por territorios, porque ellos también pelearon, una guerra por territorios. Y obviamente el Imperio Romano logró dominar sobre los celtas. Pero usted sabe que el Imperio Romano no solamente se conformaba con eso, sino que ellos también, para hacer crecer más su imperio y para ganarse la confianza de algunos seguidores entre los celtas y los druidas, ellos tomaban la cultura, la costumbre y la establecían en su imperio. En este caso el Imperio Romano. O sea, tomaban sus prácticas y las aceptaban. Y así ellos tenían también algún tipo de relación con las personas que no querían doblegarse. Entonces muchas prácticas paganas fueron aceptadas dentro del Imperio Romano, y el Imperio Romano obviamente lo que hizo fue levantar la iglesia, hacer un poder político eclesial, y en este caso es lo que hizo la Iglesia Católica, un poder político eclesial con toda clase de prácticas, con toda clase de adoraciones, y lo levantó. Y fue así que eso que quedó allá en Europa, lo del Halloween, esta fiesta pagana, fue así como comenzó a regarse en diferentes partes, o sea, a multiplicarse esta práctica. Al verse inofensiva, al ver que no tiene nada de malo, y al ver que la iglesia lo celebra o lo admite o lo permite, entonces es algo normal que no tiene ningún daño en las familias, como hoy en día lo estamos viendo. Entonces, la palabra druida significa el sabio del roble. Y hay hospitales, si usted pone en Google sabio del roble, usted encontrará hospitales psiquiátricos, hospitales médicos, donde usted podrá encontrar el sabio del roble, que es hoy en día algo que también se volvió popular en diferentes lugares, sobre todo en México. Y el énfasis de las hogueras se debe a que los druidas tienen la creencia de quemar un viejo roble. Y obviamente este roble reencarnaría en un sacerdote druida. Obviamente sabemos que no es la naturaleza, ni es un árbol, sino son demonios. En el roble crecían plantas llamadas murdega. Y estas plantas son unas plantas como la hoja de la calabaza, que es una hoja grande.
y se utilizaban para ceremonias secretas. Todo esto era secreto. Y ellos tenían la creencia de que en ese momento se volvían uno con la naturaleza. Esta creencia también se llama como panteísmo, que es decir, el Dios de la naturaleza. Entonces podemos ver nosotros cómo estas prácticas paganas tienen cantidad de cosas. Panteísmo, tienen idolatría, adoran al dios sol, hechicería, satanismo, o sea, muchas cosas están unidas en el Halloween. Entonces la cultura de los celtas se dividía en clases. Por ejemplo, habían celtas que eran los más prominentes, los que más dinero tenían y eran llamados los nobles. Los celtas que estaban también dentro de un plan espiritual eran los sacerdotes, ellos eran los que oraban, los que profetas, los videntes. También estaban los maestros, los que enseñaban, los que instruían, los que enseñaban a construir, los que enseñaban a moldear el hierro en el fuego. Y estaban algunos celtas que eran los celtas comunes. Entonces esa era la cultura y esa era las clases que tenían los celtas. Como le dije, los druidas eran parte de los sacerdotes, los profetas, los que los representaban espiritualmente. Ahí podemos ver algunas imágenes de más o menos cómo eran los celtas antiguos. En 1717 se reunieron todos los druidas en Europa para inaugurar un nuevo druidismo. Entre ellos existían los llamados covens, que eran un tipo de brujos, de brujas que se reunían, 12 brujas que se reunían, y en medio había un sacerdote, los covens. Hoy en día también, incluso yo creo que tengo la imagen también ahí, los covens. Y estos eran unas brujas, o sea, la verdad, en ciertas imágenes nosotros podemos ver y es como aterrador lo que se ve. Y el tipo de sacrificios y aberraciones que se comenzaban a practicar. Con el tiempo, estos covens vinieron tomando poder y Anton LaVey, que es el autor de la Biblia satánica, o de la satánica Biblia, Anton LaVey, junto con otros hombres, ellos lograron hacer que esto se vuelva una práctica muy común en ciertas sectas satánicas. 12 mujeres y un sacerdote negro, 12 mujeres y un encapuchado negro. Hoy en día es normal ver eso, pero ¿de dónde viene todo eso? Precisamente de los celtas, los sacerdotes druidas que comenzaron con esta invocación, y como ellos sí recibían poder, ellos comenzaron a popularizar todo este tipo de fiestas. Entonces, a lo largo de la celebración, algunas personas se vestían con disfraces hechos con pieles, con cabezas de animales sacrificados. Esa era la ropa que ellos se ponían, y también se cree que ellos obtenían sus sacrificios de los mismos pobladores del lugar. O sea, si alguien se metía con ellos, era posible sacrificio para esa fiesta. Si alguien tenía algún problema con ellos, haga de cuenta si los pudiéramos traer a este lugar, a este entorno, y usted va manejando la moto y si se le atravesó a alguien, usted ya lo tenía en cuenta y en la noche usted iba, secuestraba a esa persona y esa persona se convertía en un sacrificio vivo para esta celebración. Entonces ellos recorrían casas pidiendo un niño o una niña virgen para quemarlo en la gran fogata. Ellos iban a buscar niños, ellos iban a buscar mujeres vírgenes para quemarlos, para tener relaciones y luego quemarlos. Los sacerdotes dejaban una fruta con una vela en su interior, y por eso es lo que vemos nosotros, la calabaza, para prevenir que los demonios entraran y mataran a quienes habitaban ahí. Y esto se consideraba un trato. O sea, ellos llegaban a un lugar y le decían: hágame un favor, necesito que usted me dé a su hijo, necesito que me dé a su hija para que le vaya bien de aquí en adelante. Lo mismo que hacían muchas personas cuando sacrificaban a sus hijos a Moloch, para tener mejores siembras, mejores cosechas. Yo también tengo ahí una imagen del Moloch más real, porque hoy en día vemos imágenes de Moloch moderno y no tiene nada que ver. Esa imagen, esa es la figura que aparece ahí, es el Moloch más real. Y si usted se da cuenta, hay una especie como de chimenea prácticamente entre el vientre, y ahí es donde eso se encendía, se comenzaba a quemar, y a los niños los metían dentro, y dentro había como una forma de vientre, no está ahí, pero eran como una forma de vientre, y al niño se lo metía ahí, en ese horno ardiente. Y esa era la forma de pasar a su hijo por fuego.
lo que la Biblia en el Antiguo Testamento, si usted lee la Biblia, se da cuenta que muchos reyes, incluso reyes de Israel, reyes de Judá, pasaron a sus hijos por fuego. Esa era una práctica muy llamativa. Usted dice, yo jamás lo haría. Pero las personas cuando practican el Halloween y todo esto, están haciendo prácticamente lo mismo. Entonces, llegaban las personas, llegaban los druidas a las casas, golpeaban, y le decía, vea, la manera para que le vaya bien, para que los demonios no ataquen su casa el día de hoy, porque los demonios se han desatado y van a tocar y van a destruir tu casa. Hay duendes que van a comenzar a afectar tu vida. Para liberarte de esa maldición, de que los demonios entren a tu casa, a tu hogar, a tu familia, es que nos des a tu hijo. Entréganos a tu hijo o entréganos a tu hija. O si tienes una mujer virgen, entréganos para entregarla como sacrificio para que los demonios se calmen, para que los demonios no entren a destruir. Entréganos a tu hijo, entréganos a tu hija que es virgen, para que nosotros podamos sacrificarla y para que la ira de estos demonios no afecte tu vida. Y las personas lo hacían, porque las personas creían en todo esto. Las personas sí creían que una maldición iba a llegar. Entonces ellos decían, tome, llévese a mi hijo. Se despedían de su hijo, lo entregaban para ser sacrificado. Entonces, supuestamente así se apaciguaba la ira de los demonios. Y eso se llama el trick o el trato. Tricky Halloween. De ahí viene la palabra trato. Si la familia se negaba a satisfacer la demanda, entonces los sacerdotes marcaban la casa. Mire lo que pasaba. Mire lo que pasaba. Y claro, mire qué lugares estaban. Irlanda, Escocia, la Gran Bretaña, que era conocida, norte de Francia, diferentes lugares. Y si la familia se negaba, o sea, es una población inmensamente grande, se negaba, entonces los sacerdotes marcaban la casa y esa noche Satanás tenía entrada libre para destruirlos. O sea, ellos tenían que hacer un trato para que no haya esa destrucción. Entonces, durante mucho tiempo los niños gritaron tricky Halloween. Hoy en día gritan quiero paz, quiero amor, quiero dulces por favor, pero es lo mismo. Es lo mismo, tiene el mismo impacto, la misma fuerza. Entonces, este tiempo era considerado idóneo para complacer y reconciliar a los poderes sobrenaturales que se creían que dominaban la naturaleza. Y se pensaba que no existía mejor época en todo el año para practicar adivinación y hechicería. Ahí es donde ellos sentían más poder, se sentían más plenos en ese poder espiritual diabólico, oculto de las tinieblas. O sea, prácticamente es una fiesta donde Satanás actúa, donde Satanás se fortalece. Es un tiempo que escogió Satanás para fortalecerse. Es un tiempo donde hay un diseño diabólico, donde Satanás quiere fortalecerse, donde Satanás es más adorado en diferentes partes, a través de diferentes fuentes. Como le dije, santerismo, hechicería, brujería, satanismo, donde Satanás se fortalece, donde hay mayor adoración, mayor invocación, más posesiones, más sacrificios. O sea, es delicado. Entonces, debido a que los romanos tuvieron dominio sobre los celtas por 400 años, prácticamente los celtas comienzan a hacer su aparición real y comienzan a hacer todo este tipo de práctica en el año 1200 después de Cristo. O sea, duró hasta el año 1600 después de Cristo. Sus festividades se fueron fusionando poco a poco, mire, se fueron fusionando. O sea, esto se fue fusionando, los romanos fueron fusionando a los celtas, los fueron aceptando poco a poco, facilitando esto el hecho de que los romanos tuvieran dos rituales al fin del otoño. Uno, el de los muertos, y otro, el del dios de los árboles y de las frutas. Los romanos hasta ahora tienen establecido eso. La tradición celta entró con mayor fuerza en el siglo VIII, o sea, en el año 800 después de Cristo. Mayor fuerza, ¿por qué? Porque la Iglesia Católica Romana estableció el 1 de noviembre como el Día de Todos los Santos. En ese momento se volvió popular. Los celtas comenzaron a perder poder prácticamente en el año 1600 después de Cristo. Comenzaron a perder poder. Pero mire lo que pasa ahí. La Iglesia Romana estableció el 1 de noviembre como el Día de Todos los Santos. ¿Qué le parece? Y no solamente eso, sino que hay muchas fiestas paganas más que nosotros podemos profundizar. Alguien me decía, bueno, ¿y qué tiene que ver? Jesucristo nació el 24 de diciembre, ¿sí o no? Ese es otro tema ya. Pero el tema que a nosotros nos compete hoy tratar y profundizar es precisamente en eso. En de que
tú seas consciente de lo que se está celebrando, que seas consciente, que entiendas y que por favor, como les dije con el anterior video, por favor, compartan este video, no les cuesta nada, compártanlo y yo sé que muchas personas van a ser convencidas por el Espíritu Santo a no practicar esto. Yo les animo a que lo hagan. Antes nosotros repartíamos fotocopias debajo de las puertas, ahora es más fácil, a través de un clip tú puedes compartir este video en tus redes sociales, a tus compañeros, hacer una lista de difusión para que personas que no son cristianas por lo menos eviten esto, por lo menos eviten disfrazar a sus hijos. Entonces hazlo, yo te animo a que lo hagas. La noche anterior, o sea el 31 de octubre, es el festival de Samaín, el dios de la muerte. Y por eso esta noche se le empezó a denominar la Noche de Todos los Santos. Se celebraba originalmente en mayo, pero a finales del siglo XIX se pasó al 1 de noviembre para contrarrestar la fiesta pagana. Entonces esta fiesta pagana, la víspera del 31 de octubre, se llama la víspera de los fieles difuntos. ¿Qué le parece? Y aquí en Copacabana, todas las personas que viven en Copacabana, hay una práctica que es que un hombre sale en las noches todo el mes de noviembre con una campana, hablándole, sacando los muertos supuestamente de las tumbas y llevándolos a hacer un recorrido por Copacabana y luego vuelve y los mete a sus tumbas, espiritualmente hablando. Pero sabemos que esto es una invocación de demonios. Por eso nosotros, la iglesia estará haciendo una guerra espiritual en los diferentes puntos, en los diferentes lugares altos, consagrando a Copacabana para Cristo. Porque la gente no entiende eso y la gente cree que eso es normal. Y la Iglesia Católica lo permite. Entonces sale un hombre a hacer ciertas oraciones, no solamente en Copacabana, sino en diferentes municipios de Antioquia tienen esa práctica tan horrible, lastimosamente. Y no se dan cuenta cómo consagran a Copacabana y cómo maldicen las familias y cómo maldicen incluso la economía. Por eso la iglesia está para detener, la iglesia está para hacerle frente, la iglesia está para retener este tipo de prácticas. Por eso dice, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Y yo voy a reprender eso desde la parte espiritual, en el nombre de Jesús. Y me habían contado que esta persona que venía haciendo esto ya murió, y que hay el sucesor. Oramos para que en el nombre de Jesús el sucesor no pueda seguir haciendo esto, no pueda consagrar a Copacabana prácticamente para los demonios, porque eso es lo que hacen. Pero en el nombre de Jesús nos levantamos a orar en contra de todo plan de Satanás, toda estrategia diabólica, porque eso es lo que hacen estas personas inconscientemente, lastimosamente. La Iglesia Católica le hizo mucho daño, muchísimo daño a la humanidad. Roma le hizo muchísimo daño a la humanidad y le sigue haciendo daño con estas prácticas al permitir todo este tipo de cosas. Entonces la palabra Halloween surgió después de que la Iglesia Católica sometiera esta fecha a la cristiandad. Surgió la palabra Halloween precisamente. Es que la palabra Halloween es eso, el Día de los Santos. Eso es la palabra Halloween. Se escucha aterrador, pero la palabra Halloween es eso. Halloween, el Día de los Santos. Y usted menciona la palabra Halloween y como que se asusta, pero es que eso es en inglés, la palabra Halloween es en inglés, o sea en español es el Día de los Santos, eso es. Entonces se cree que de ahí se derivó la palabra Halloween, que se utiliza para referirse a esta costumbre, lo que en realidad en el fondo podemos decir, y que lo oculto de esto es, sea Satanás reverenciado y enaltecido. O sea, Halloween en español significa el Día de los Santos. Pero espiritualmente lo que estás diciendo es, sea Satanás reverenciado o enaltecido. Qué tristeza que todas estas prácticas se lleven a cabo. Y yo hablo directamente, tal vez no sé qué irá a pasar, pero de verdad que Dios nos ha puesto como atalayas y es necesario. Entonces entre los druidas hay cantidad de personas que están adheridas a los grupos ecologistas, ya que los druidas decían que eran uno con la naturaleza. Por ejemplo, Michael Jackson era una persona que decía que era uno con la naturaleza y que le dolía la naturaleza. O sea, a él no le importaba Dios para nada, pero a él le dolía la naturaleza, lo que pasaba con la naturaleza, porque estaba relacionado con la naturaleza. Y ahí vemos muchas personas que practican yoga, muchas personas que son vegetarianos,
Son vegetarianos y a través de la naturaleza logran encontrar supuestamente armonía. Algunos que buscan aromas, unos que buscan flores y cosas así. Cuidado con eso, porque dentro de la iglesia también se practican esta cantidad de cosas. Y tú muchas veces a tu casa llevas cosas consagradas, lastimosamente a Satanás. Velas, cosas, de pronto algunas ramas, algunas flores, y son consagradas a Satanás algunas imágenes. Quiero terminar mostrándote algunos símbolos. Por ejemplo, los celtas, ellos colgaban una cruz, hablando de la comunidad celta, ellos colgaban una cruz, que la podemos nosotros ver ahí también. Y esto obviamente tiene diferentes enfoques porque ha venido teniendo diferentes cambios. Recuerde que Satanás a través de las culturas se ha venido disfrazando, y esta cruz prácticamente es la misma cruz que aparece allá con Adolfo Hitler, porque también es una cruz en una forma totalmente diferente, el símbolo nazi. Entonces mire la cantidad de cosas, y porque estos símbolos de alguna forma, al tenerlos las personas y al pensar que son inofensivos, hacen cantidad de daño. Aparte de eso, miremos el símbolo que tenían los druidas, ya los sacerdotes, porque los sacerdotes también tenían un símbolo. La comunidad tenía una cruz, pero los sacerdotes en específico, ellos tenían un símbolo, y este símbolo usted lo puede ver ahí, y si usted se da cuenta, hay un número 6, en forma de número 6, 666. Entonces es directamente a Satanás. Y usted dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver esa cultura? ¿Qué tiene que ver los druidas? Ellos eran personas buenas. Habrá muchas personas que han investigado. Incluso hay una película que salió en el 2021 llamado Los Druidas. Druids en inglés, los druidas. Ahí aparece, y si quieres puedes verla y te darás cuenta de todas estas prácticas que ellos prácticamente tenían, y cómo ellos a través de encantamientos y a través de brujerías ellos podían destruir a una persona. Entonces es importante que nosotros podamos entender que a través de esto el que es directamente enaltecido y reverenciado es Satanás. Satanás está buscando todo tipo de adoración. Por eso le digo, tenga cuidado con sus hijos, por favor, no los mande a sus hijos. Si el viernes van a celebrar algo, no los mande, por favor, esté pendiente de eso. Como ya se acabó pandemia y sus hijos volvieron lastimosamente en este tiempo de octubre, volvieron a clases presenciales. Por eso digo lastimosamente, porque precisamente muchos profesores no saben de esto y no les importa nada de esto. Entonces ellos lo único que quieren es recursos, y a través de eso, y sobre todo los colegios públicos, con estos recursos ellos decoran y hacen sus cosas y hacen algún festival o algo para los niños. No los mande, por favor, no los mande. Yo se lo digo porque he visto muchos cristianos participar, y si usted se dedicaba a maquillar, renuncia a eso, pídale perdón a Dios y nunca más lo vuelva a hacer, porque yo conozco muchos cristianos, muchas cristianas, mujeres cristianas que se dedicaban a maquillar para Halloween. Muchas cristianas que no quiero decir el nombre, alquilaban disfraces para Halloween y vendían disfraces para Halloween. Vendían y alquilaban. No, eso no tiene nada, como yo no disfrazo a mi hijo, sino que yo vendo. Semejantes a ellos son los que los hacen y el que confía en ellos. O sea, el que vende y el que adora o el que practica. O sea, se vuelve partícipe. El que hace, el que vende, el que fabrica, el que produce. Entonces, cuidado con eso. Por favor, iglesia, tenga cuidado. Tenga cuidado. Estaremos nosotros hablando el día de mañana también acerca de cantidad de cosas que ellos usan. Por eso es un tema amplio y quedará claro, y obviamente gracias a Dios quedará ahí en los videos para que tú tengas mayor claridad. Vamos a darle gracias a Dios. El día domingo tendremos algo bonito para los niños, donde los consagraremos más a Dios, al Espíritu Santo. Y es el día de la Biblia, el 31 de octubre es el día de la Biblia, y los vamos a bendecir a los niños. Yo le animo que si usted tiene a sus niños y los van a traer a la iglesia, tráiganlos vestidos de blanco. Qué bonito que los traiga vestidos de blanco para orar por ellos, bendecirlos, declarar bendición sobrenatural, y que sus hijos hagan distinción en medio de esta corriente pagana que hay. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Yo bendigo
la vida de cada persona que hoy se conectó. Padre, te pido que este video llegue a diferentes lugares. Por favor, permite que las redes, permite que YouTube mismo pueda, Señor, levantar este video para que llegue a diferentes familias. Te lo pido en el nombre de Jesús. Dale la gracia a YouTube, dale la gracia al canal Monte Sinaí, para que llegue, para que sea, Señor, asequible a diferentes lugares, incluso a diferentes culturas. Padre, que este video sea de bendición, Señor. Padre, que sea de bendición, que las personas que vean este video, su vida pueda cambiar, Dios, y que puedan ayudar a muchas generaciones. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos, Dios. Esa es la manera como nosotros hacemos la obra, Dios Todopoderoso, pero el levantar y darle influencia a este video te corresponde a ti, Señor. Te lo pido, Espíritu Santo, usa este medio para llevar este video a diferentes fuentes, Padre, en el nombre de Jesús, y que desde sus casas lo puedan ver y lo puedan compartir en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo, ayúdanos, Padre. Esa es la manera como nosotros vamos a quitarle territorio a Satanás, a través de estos mensajes, a través de la palabra de Dios predicada y proclamada desde diferentes medios. Te damos gracias en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo de Dios, gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres glorioso, Padre. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. A todas las personas que participan, miro que David Pineda está muy atento, y que bien lo que nos habla. Halloween, contradicción, la víspera de todos los santos. A los santos hacen referencia a los muertos, a la Santa Muerte. Claro que sí. Mire que la palabra parece inofensiva, pero en realidad sabemos nosotros cuál es el verdadero plan y la verdadera fuente. Todos los que se conectaron, gloria a Dios. Les animo a ustedes que compartan este video, por favor, en sus fuentes, y es la manera en la que nosotros evangelizamos en este tiempo. Gracias te damos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.